Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta clase asincrónica donde desarrollaremos el tema de función exponencial. Además, veremos las gráficas y aplicación. Muy bien, comenzaremos leyendo el logro de la sesión. Dice lo siguiente: al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y problemas aplicativos relacionados a su especialidad, haciendo uso de funciones exponenciales, mostrando claridad y coherencia en sus resultados. Vamos a ver 3 puntos. Primero, la forma general de una función exponencial, la representación gráfica y sus aplicaciones. Comenzaremos con la forma general. Una función exponencial se define de esta manera: f de x, donde la variable es x, es igual a elevado a la x. Aquí observamos que el exponente o en el exponente está la variable. Entonces, ¿qué vendría a ser a? A es un número, pero aquí tenemos lo siguiente. Dice, a es la base y a tiene que ser un número positivo, es decir, mayor que 0. Además, a debe ser diferente de 1. Y el exponente, es decir, la variable x, es cualquier número real. Además, hay alguna observación en cuanto al valor e. E es un número irracional que equivale a 2,7182 puntos suspensivos. Entonces, si nosotros trabajamos una función con la base e, le llamaremos función exponencial natural. Representación gráfica. Vamos a ver en el caso cuando a, es decir, la base, es mayor a 1. Recuerda la condición, a tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Entonces, el primer caso es a mayor a 1. Entonces, sucede lo siguiente. Ubicamos cuando el x vale 0, el y vale 1, aquí está este punto, por donde va a pasar esta curva. Esta curva representa entonces la función exponencial. Repito, cuando a es mayor a 1. ¿Qué sucede con la segunda condición o el segundo caso? A es mayor que 0, pero menor a 1, es decir, está entre 0 y 1. Podría ser, por ejemplo, el 0,2, 0,25, 0,75, pero antes de 1. Muy bien, entonces, ¿qué vendría a ser nuestra gráfica? Nuevamente, ubicamos al 0,1 cuando el x vale 0, y vale 1, o la función vale 1, y trazamos la curva. En este caso vamos a encontrar una curva que es decreciente. Muy bien, entonces recuerden, cuando a mayor que 1, la curva es creciente, siempre se ve de izquierda a derecha, es creciente, y cuando a está entre 0 y 1, decreciente. Entonces vamos a ver las siguientes características. Bueno, para cada uno, ya dijimos, entonces la gráfica es creciente y cóncava hacia arriba, y para la segunda, decreciente y cóncava hacia abajo. Debe ser, perdón, hacia abajo. Muy bien. Siguiente. Corta al eje Y ¿en dónde? Ok. La gráfica le está cortando al eje Y justamente en el punto 0,1. Cuando el x vale 0, Y vale 1. Y de la misma manera para el segundo caso. ¿Qué es la asíntota? La asíntota vendría a ser esa recta horizontal, en este caso el eje X vendría a ser la asíntota para ambas funciones, donde la curva viene desde el menos infinito, pero jamás lo toca a esta línea o al eje X. Entonces, esa recta donde no lo va a tocar la curva o la gráfica, entonces la vamos a llamar asíntota, ¿ok? Muy bien, entonces la asíntota vendría a ser para nuestro caso cuando y vale 0, claro, cuando y vale 0, entonces estamos trazando una recta horizontal que justamente es la recta del eje X. Muy bien, en el segundo caso igual, la asíntota vendría a ser y igual a 0. Dominio. Recuerda que el dominio son todos los puntos que se proyectan sobre el eje X. Por lo tanto, viene desde el menos infinito, aquí también se sigue aumentando, hasta el más infinito. En otras palabras, todos los reales.
En el caso 2, igual. El rango. A ver, en este caso sabemos que nuestro punto mínimo, podríamos decirlo así, es justamente cuando lleva el 0, ¿verdad? En el lleva el 0. Pero cuando lleva el 0, la gráfica jamás lo va a tocar. Entonces diríamos que nuestro rango, en el primer caso, sería desde el 0 abierto hasta el más infinito. Y para nuestro segundo caso, de la misma manera, de 0 abierto porque no lo toca, hasta el más infinito. Recuerda que el rango son los puntos que se están proyectando sobre el eje Y. Aquí también, sobre el eje Y. Muy bien, entonces la asíntota jamás lo va a tocar. Nunca olviden que tiene que estar siempre con corchete abierto. Vamos entonces al ejemplo de la gráfica. Tenemos acá la función f de x igual a 2 elevado a la x. Te piden determinar el dominio, rango y la asíntota. Muy bien. Para este caso, la base vale 2. Entonces, si recordamos, en el caso anterior, si la base es mayor que 1, vamos a obtener una curva creciente, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la idea de cómo va a ser nuestra función. Muy bien, entonces vamos a resolver. Para graficar, una de las formas que podríamos utilizar es tabulando. Para ello, recuerda, se tabula con valores de x, es decir, le voy a dar valores a la variable y en función a esos valores vamos a hallar al f de x o al y. Muy bien, entonces comenzamos con valores como el menos 2. Recuerda que la variable x, que es el exponente, puede tomar cualquier valor real. Si x vale menos 2, entonces 2 elevado a la menos 2, 0,25. Cuando el x vale menos 1, 2 elevado a la menos 1, valdría 0,5. Cuando el x vale 0, 2 elevado a la 0 es igual a 1. Si elevamos a la 1, 2 a la 1, 2. Muy bien, y así obtengo cada par. Acuérdate que cada par representa un punto. Entonces aquí vamos a ubicar a estos puntos en el plano cartesiano. Comenzaremos ubicando cuando el x vale menos 2, estamos acá al lado izquierdo, y vale 0,25. Ahí está el primer punto. Segundo par, cuando el x vale menos 1, y vale 0,25. Cuando el x parece todavía una recta, ¿verdad? Bueno, sigamos. Cuando el x vale 0, y vale 1. ¿Te acuerdas que ese punto siempre va a permanecer en el eje Y cuando tenemos la forma de a la x, ¿verdad? Muy bien, ahí está el 0,1. Siguiente par, cuando el x vale 1, y vale 2. Aquí si te das cuenta, ya no está siguiendo una forma lineal. Sigamos, cuando el x vale 2, y vale 4. Cuando el x vale 3, y vale 8. Observa entonces la curva, eso es una curva, obviamente si yo trazo uno de los puntos obtendremos una curva y es creciente, tal como se había indicado, porque la base es mayor a 1. Además, vamos a obtener también al dominio. ¿Qué es el dominio? Recuerda que son los puntos que se proyectan en el eje X, los puntos de la gráfica que se proyectan sobre el eje X. Por lo tanto, recuerda que la gráfica viene pues desde el menos infinito y se va extendiendo hasta el más infinito. Esto continúa todavía. Por lo tanto, viene desde el menos al más infinito todos los reales. El rango. Cuidado aquí. Para hallar el rango, primero tienes que determinar la asíntota. ¿Qué cosa es la asíntota? Esa recta que va a pasar cerca a la gráfica. En este caso es la recta horizontal. Y para este ejemplo es justamente el valor del eje X. Esa vendría a ser la asíntota, donde y vale 0. Por lo tanto, viene desde el 0, todos los puntos que se proyectan sobre el eje Y, desde el 0 hasta el más infinito. Pero recuerda, como el 0 no lo va a tocar, abierto en 0 y abierto en el más infinito. Muy bien, ya dijimos la asíntota es cuando y vale 0. Bien, sigamos ahora con el siguiente ejemplo y observamos aquí la función f de x igual a 1/2 elevado a la x. Aquí estamos observando que la base a, que es 1/2,
está entre 0 y 1. Por lo tanto, estamos en el segundo caso. Muy bien. Vamos a determinar de la misma manera el dominio, rango y la asíntota. Para ello, vamos a tabular. Recuerda que al tabular le doy valores a X para reemplazarlos y hallar el valor de Y o el del fx. Comenzamos. Cuando el X vale menos 3, 1 medio elevado a la menos 3, Y vale 8. Cuando el X vale menos 2, 1 medio a la menos 2, el Y vale 4. Cuando el X vale menos 1, 1 medio a la menos 1, Y vale 2. Cuando el X vale 0, recuerda que todo número elevado a la 0 siempre me va a dar igual a 1. Cuando el X vale 1, 1 medio a la 1 es el mismo valor 1 medio, que vale 0,5. Cuando el X vale 2, entonces tendríamos 0,25. Recuerda que puedo tabular con cualquier valor real, pero la sugerencia es que puedan tabular con valores enteros cercanos a 0. Además, cada par representa un punto en el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar los puntos. Muy bien. Trazamos nuestro plano cartesiano. Ubicamos a este primer par, el que está al último. Cuando el X vale 2, Y vale 0,25. Aquí está. Cuando el X vale 1, Y vale 0,5. Ahí está el segundo punto. Cuando el X vale 0, Y vale 1. Recuerda siempre ese punto. Siempre vamos a encontrar ese punto cuando tenemos la forma de A elevado a la X. Siguiente par. Cuando el X vale menos 1, ya estoy más a la izquierda, Y vale 2. Cuando el X vale menos 2, Y vale 4. Cuando el X vale menos 3, Y vale 8. Muy bien. Y de esta manera estamos observando de izquierda a derecha que vamos a encontrar una curva decreciente. Así es. Ahí está la curva decreciente. Muy bien. De la misma manera, vamos a hallar entonces el dominio. Recuerda que son todos los puntos que se proyectan sobre el eje X, por lo tanto, todos los reales. El rango. El rango es sobre el eje Y. Entonces, todos los puntos que se proyectan sobre el eje Y, entonces podría ser desde el 0, ¿verdad? Claro que sí, hasta el más infinito. Pero recuerda nuevamente que el 0 no lo puede tomar porque ahí estaría la recta asíntota. Y la recta asíntota sería cuando Y vale 0. Esa sería la ecuación de la recta asíntota. Muy bien. Aplicaciones. Crecimiento poblacional. Vamos a ver entonces, este es un tema que se reitera varias veces en muchos de los ejercicios de aplicación en la hoja de taller, en las hojas de teoría, como también en los exámenes o prácticas. Vamos a leer. Las curvas de crecimiento vegetativo de una población, establecido como la diferencia entre nacimientos y muertes para un intervalo de tiempo dado, siguen una ley exponencial, siendo P sub 0 la población inicial y cae el índice de crecimiento anual en tanto por uno y se considera una tasa, ojo, una tasa de crecimiento continuo. La población seguirá la siguiente ley. Ok. Se lee P de t igual a P sub 0 por E elevado a la K por T, donde T es la variable. Pero ¿quiénes son estos valores? Los demás serían. Para este caso, P de t sería el número de individuos en el momento t. El P sub 0, número de individuos en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo vale 0. K es la constante de crecimiento y t el tiempo. Muy bien. Sigamos entonces con este tema. Uno de los principales problemas que enfrentan las zonas turísticas del mundo en el crecimiento poblacional, que se comporta como un modelo de función exponencial y que opera en deterioro de las reservas naturales del planeta. Entonces, para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, en el año 2015, la población de un pueblo era 7.000 habitantes. Si la tasa relativa de crecimiento es de 4% al año, pregunta, ¿cuál será la población aproximada en el año 2020, suponiendo que la tasa de crecimiento es exponencial? Grafique y determine su dominio y rango. Bien, entonces, recordando entonces la función de la población o la ley,
Vamos a establecer los datos. Para ello, P sub 0, recuerda que es en la población inicial, en el momento inicial o en el tiempo igual a 0. En este caso, el tiempo igual a 0 sería en el 2015, ¿verdad? Claro, ahí comienza el estudio. Por lo tanto, la población sería 7.000. K es la constante de crecimiento, es la tasa de crecimiento anual o dependiendo del problema. En este caso me dice, si la tasa relativa de crecimiento es de 4% al año, ya, ese es el valor de K. Pero como sabemos que el 4% equivale a 0,04, ¿no es cierto? Recuerda que 4% es 4 sobre 100. Muy bien. ¿Cuál será la población aproximada en el 2020? Es decir, del 2015 al 2020, ¿cuánto vale T? Entonces, la diferencia de 2015 al 2020 vendría a ser 5 años, ¿ya? Entonces, el tiempo a partir de 2015 hasta el 2020 son 5 años. Y muy bien, vamos entonces a reemplazar a la fórmula. Listo. P sub 0, 7000. Recuerda que es el número irracional, no es una variable, es un número irracional. K vale 0,04 y T el tiempo 5 años. Muy bien. Multiplicamos y podríamos llevarlo a la calculadora porque estamos trabajando con un número irracional. Muy bien, entonces aquí tenemos paso a paso el valor de la población cuando pasó 5 años sería de 8.549,82. Bueno, en este caso sale decimal, pero para dar respuesta podríamos decir aproximadamente la población fue de 8.549 personas o pobladores. Muy bien, ahí está. O también podríamos redondear, porque es una aproximación, no puede ser un número exacto, ya que nos está dando como décimo. Listo. Además, nos pide el dominio de rango. Bueno, entonces, para ello, de nuevo, vamos a considerar en este caso, cuando t vale 0, reemplazamos y obtenemos a la población que vale 7.000. Estamos comprobando con el valor inicial, la población inicial. Si yo le doy el tiempo igual a 1, al reemplazar obtenemos 7.286 aproximadamente. Repito, es una aproximación porque nos va a dar un número decimal. De la misma manera, si yo le doy t igual a 2, la población después de 2 años es de 7.583. Y así le doy valores. Lo que estamos haciendo es tabular. Claro, le estoy dando valores a mi variable para encontrar al valor de y. ¿Y por qué? Porque nos están pidiendo ayer el dominio y el rango. Ahí están los valores entonces en la tabla. Desde cuando el tiempo vale 0 hasta cuando el tiempo vale 5 años. ¿Ok? Vamos entonces a graficar. Recuerda que cada par es un punto. Generalmente, en el plano cartesiano, vamos a considerar en el eje X al tiempo, ¿ok? El eje X vendría a ser el tiempo y el eje Y, en este caso, para mi ejemplo, sería el monto o la cantidad total de la población. Muy bien, la cantidad de personas. Entonces, vamos a graficar o ubicar primero los puntos. Comenzamos cuando el X vale 0 o cuando tiempo vale 0, el Y vale 7000, cuando el X vale 1 o el T, ahí está. Y así voy a encontrar los puntos en el plano cartesiano. Listo, entonces ya tenemos más o menos casi la curva o de la forma exponencial. Muy bien, trazamos la curva que es, por cierto, es creciente. Muy bien. Ahora, en este ejemplo, no podríamos decir que esta curva sigue pronunciándose hacia el menos infinito. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos hablando cuando el tiempo, a partir del momento de 2015, es decir, cuando el tiempo vale 0, aquí comienza entonces nuestra función, en este punto. Entonces, el dominio es desde 0, recuerda que son los puntos que se proyectan sobre el eje X, ¿cierto? Entonces, desde 0 hasta
el 2020. En el 2020 sería hasta el valor de 5. Muy bien. Pero bueno, para el ejemplo es hasta 5, pero de manera general sería hasta el más infinito, pero desde el 0, recuerda, no puede ser antes, ¿no? En el caso del rango, ojo, en el caso del rango este punto sí lo toma el valor de 7000, por lo tanto sería de 7000 hasta el más infinito. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo acerca de la población. Dice, la población proyectada de una ciudad está dada por P de t, es decir, la variable es el tiempo, es igual a 125.000 multiplicado por 1,11 elevado a la t sobre 20. Y además te indican que t es el número de años a partir del 1999. ¿Cuál es la población estudiada para el 2019? Pregunta. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de t, es decir, la diferencia, ¿verdad? Del 2019 al menos 1999 ha transcurrido 20 años, por lo tanto el tiempo vale 20. Entonces, con el dato que nos están dando, la fórmula, donde P sub 0 es 125.000 y esta es la base elevada a la t sobre 20, ¿no es cierto? Ya sabemos que en este caso vamos a reemplazar el t por 20. Entonces sería de esta manera. 20 entre 21, por lo tanto 1,11 elevado a la 1 sigue siendo 1,1, 1,11, perdón, y multiplicado por 125.000 tenemos 138.750 personas o pobladores. Muy bien, o habitantes. La población proyectada para el año 2019 será de 138.750 habitantes. Listo. Siguiente ejemplo. En el año 2015, la llegada del fenómeno del Niño afectó los campos agrícolas que colindan con las riberas del río Chancay, en el departamento de Lambayeque. La inundación de dichos campos se dio debido a que el caudal, es decir, en metros cúbicos por segundo, el mencionado río aumentó en forma exponencial, según el siguiente modelo. Aquí ya nos están dando como el dato, el modelo de esta situación. Además dice que T representa el tiempo en días, desde el momento que aparece el fenómeno del niño. Pregunta, letra A. Cuando llegó el fenómeno del niño, ¿cuánto era el caudal del río Chancay? En otras palabras, cuando el tiempo es igual a 0, ¿verdad? Claro, cuando llegó recién el fenómeno del niño, el tiempo vale 0. Entonces, si el tiempo vale 0, vamos entonces aquí a responder, ahí está. Reemplazamos cuando t vale 0 y vamos entonces a encontrar a este valor. Muy bien, 0,56 por E, recuerda que E es el número irracional y esto ustedes lo pueden insertar en la calculadora. Muy bien, y nos da igual a 13,6. Muy bien, entonces ahí decimos que luego el caudal del río Chancay fue de 13,6 metros cúbicos. La pregunta B, después de 10 días de haber empezado el fenómeno, el tiempo fue de, en este caso, t igual a 10. Reemplazamos solamente en la misma función que nos dan como dato y obtenemos al valor de 19,89. Si se dan cuenta, está aumentando el caudal, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien. Interés compuesto. Este es un caso bastante frecuente y vamos a analizarlo con el siguiente modelo. Dice lo siguiente, para hallar el monto compuesto anualmente, se va a determinar a través de esta fórmula. Entonces, aquí vamos a encontrar el M de T, monto o capital futuro, C sub 0, capital inicial, R, la tasa de interés anual, expresada como número decimal, ¿ok? Si te dicen que es 5%, sabemos que es 0,05, por ejemplo. Y T, tiempo en años. Ok, entonces, estos son los valores que tengo que recordar para hallar el interés compuesto. Muy bien, vamos con el ejemplo.
Javier se presta de una entidad bancaria la cantidad de 4.000 soles durante 3 años a una tasa de interés del 10% que se capitalizan al finalizar cada año. Ayúdenos a Javier a calcular el monto que va a pagar en la fecha de vencimiento. Grafique y determine su mini rango. Bien. Identificamos entonces los datos. En el primer momento, Javier dice que presta 4.000 soles durante 3 años. Entonces, el primer monto para este caso es de 4.000. La tasa de interés que le están indicando es del 10%. Aquí está. Pero ya sabemos que ese 10% lo vamos a llevar en decimal, 0,10 o 0,1. Además, me hablan del tiempo. El tiempo también me dice que es 3 años. Muy bien. Entonces, por condición del problema, la capitalización es anual, según el problema. Esto significa que anualmente los intereses se acumulan al capital. Vamos entonces a reemplazar los datos en el modelo inicial que ya hemos establecido. Muy bien, entonces al reemplazar, recuerda que en toda operación combinada hay que resolver lo que está dentro del paréntesis y luego le elevamos al cubo y luego multiplicamos por 4.000. ¿Ok? Ustedes pueden insertar estos valores de frente o directo a la calculadora. Obtendrás que el monto después de 3 años será de 5.324 soles. Entonces decimos como respuesta, Javier abona un monto de 5.324 soles. Ok, siguiendo con el mismo modelo, vamos a tabular dándole valores a t. En este caso, a t le doy valor de 0, aquí le doy valor de 1, aquí le vamos a dar valor de 2, y así vamos a tener otra vez nuestra tabla de tabulación. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahora vamos a graficar. Trazamos. Para nuestro caso, el tiempo está en el eje X y el Y sería el monto total del dinero. Entonces comenzamos con el primer par. Cuando el X vale 0, el Y vale 4.000. Aquí está. Cuando el X vale 1, el monto total es 4.400. Y ahí voy a seguir ubicando estos puntos y obtenemos una vez más una curva creciente. Y yo puedo seguir contando el tiempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo año, en el noveno año, etc. Entonces, ¿qué significa? Que se sigue prolongando en años, en el tiempo. Pero comienza a partir del tiempo 0. Por lo tanto, el dominio vendría a ser desde 0 al más infinito. Y el rango sería a partir de 4.000 hasta el más infinito también. Gracias por su atención y les recuerdo revisar los materiales de esta semana en el aula virtual. Hasta la próxima.